www.samaweb.com.ar, así que saben que la gente que quizás no pudo estar presente en el vivo va a poder hacerlo a través de la grabación en la página web de Sama. Queremos agradecer también a la Sociedad Interamericana de Psicología Aeronáutica, la CIPA, de la cual Machín es miembro, y imagino que va a haber gente perteneciente a esta institución acá, como por ejemplo Modesto, que ya lo veo conectado como siempre. Así que bueno, Nico, ya está todo sobre ruedas, todo tuyo. Bueno, muchas gracias, Fede, por la presentación. Gracias a todos por participar hoy a la noche, en este horario, en esta disertación. Quiero agradecerle al doctor Mourinho, a pesar de que no pudo estar, también por el espacio, a la Sama. Agradecerle a Modesto Alonso también su presencia como miembro vicepresidente de la CIPA. Y me acaba de avisar que también está el doctor Mirabal, que para mí es un orgullo, o sea, es la primera vez que creo que va a participar de una charla que pueda disertar. Para mí siempre ha sido un referente en todo lo que es la materia de psicología aeronáutica, así que quiero dejarle un gran saludo y es un gusto que pueda estar en esta charla. Y bueno, y es un gusto que puedan estar todos ustedes también, así que vamos a ver, espero que disfruten la charla que tenemos preparada para hoy. Es un poco un complemento de lo que vimos el otro día con Modesto. Hoy vamos a hablar de un tema específico que en realidad en este momento particular que estamos viviendo a nivel mundial creemos que es de una relevancia sumamente importante. No solo dentro del aspecto de lo que puede ser la psicología aeronáutica y los factores humanos, sino también dentro de lo que es el aspecto laboral, como puede ser como médicos, dentro de lo que es la medicina aeroespacial y dentro de lo que es las otras áreas de injerencia, ¿sí? Que es el trabajo en equipo, ¿sí? El trabajo en equipo resulta algo muy importante y va a ser una base sobre las cuales nos tenemos que asentar en este momento tan particular para discutir, para tratar y trabajar el tema del factor humano y la prevención principalmente de todo lo que puede ser incidentes, accidentes, la prevención del estrés, de la fatiga y de todas aquellas situaciones o todos aquellos conceptos que puedan traer algún tipo de tensión en el sistema sociotécnico aeronáutico. Entonces, tiene que ser una forma de afrontamiento integrada y el trabajo en equipo va a resultar, o ya lo es, uno de... ¿sí? Con lo cual, lo que vamos a hacer es yo le voy a compartir la pantalla. Bien. Perfecto. Bueno, creo que ahí pueden ver bien la pantalla. Bien, vamos a hablar un poco del trabajo en equipo hoy de una manera integral, ¿sí? Vamos a tratar de abordar no solo el aspecto que aboca a lo que es la psicología aeronáutica, sino también a este tema que en realidad está en todas las instituciones donde trabajamos, ¿sí? El trabajo en equipo resulta crucial para cualquier tipo de institución y particularmente para las instituciones que tienen que ver con salud y las instituciones que tienen que ver con aeronáutica, ¿sí? Brevemente, como para homogeneizar un poco el conocimiento que tenemos todos, como definición simple de trabajo en equipo, podemos hablar de que el trabajo en equipo es una relación laboral, ¿sí?, entre hombres que se basa simplemente en el ejercicio de la participación. O sea, trabajar en equipo supone que participemos, en este caso sería de un equipo, ¿sí?, redundante, pero donde nosotros vamos a compartir objetivos, ¿sí?, y vamos a trabajar en función de esos objetivos. Pero lo importante es la participación y vamos a ver que la participación tiene que ver con una noción bastante integral. O sea, no es una mera participación en una producción laboral,
sino que tiene que ver con una participación desde lo personal, desde la satisfacción personal, desde los objetivos personales hacia los objetivos institucionales y las tareas institucionales, ¿sí? Y lo que forma un equipo no es algo que se hace, como les decía recién, no es nada más producir un producto o dar un producto, sino el hecho de hacer las cosas juntos, sino el hecho del proceso, ¿sí? Lo que distingue quizás al trabajo en equipo del trabajo que es en grupo y no en equipo, es el tema de hacer un proceso conjunto, en donde la gente va a hacer las cosas en conjunción, ¿sí? Con un esfuerzo sincronizado de acuerdo a sus aptitudes y capacidades personales, para poder potenciar no solo el elemento individual, sino la producción grupal, ¿sí? ¿Qué elementos necesitamos para trabajar en equipo? Principalmente se necesita mucha confianza interpersonal, ¿sí? O sea, esto es uno de los elementos más difíciles de trabajar, la verdad. Poder confiar entre las personas, poder confiar en la aptitud de las personas, poder confiar en la capacidad que tiene cada individuo dentro de ese equipo, es algo que es crucial para el desarrollo de las distintas herramientas. Tener una comunicación fluida, lo cual a veces también se dificulta, ¿sí? Porque sabemos que hay procesos que pueden tener que ver con procesos inclusive burocráticos que dificultan una comunicación fluida. Justamente la burocracia muchas veces que busca, vamos a decir, efectivizar, hacer más eficientes los sistemas, a veces generan trabas dentro de los sistemas, lo cual no posibilita una comunicación fluida, y a veces esa comunicación fluida está afectada por el tema individual también, ¿sí? Vamos a ver que también los individuos afectamos la comunicación, particularmente cuando empezamos a interpretar los hechos, ¿sí? Y no basarnos en cuestiones concretas, en la evidencia real, en la evidencia concreta que tenemos de lo fáctico, ¿sí? Es medio inevitable, es medio imposible que en los grupos de trabajo no sucedan las interpretaciones, pero, porque eso es una característica individual, como decíamos antes, pero lo que vamos a ver es que se puede gestionar esas interpretaciones. La comunicación fluida lo que supone también es tomar esas interpretaciones y encauzarlas hacia el trabajo en equipo para poder evitar sesgos, ¿sí? Para poder evitar interrupciones, para poder evitar justamente problemáticas en lo que es el trabajo en conjunto. El apoyo mutuo es crucial también, ¿sí? No solo el apoyo en la función de las tareas, sino que el apoyo en el sentido emocional también, ¿sí? Muchas veces nos pasa en equipos de trabajo trabajar con compañeros que están afectados por distintas problemáticas, ¿sí? Y no pueden producir o estar como siempre, vamos a decirle, no tienen el mismo nivel de rendimiento que suelen tener, no tienen inclusive el mismo nivel de ánimo que suelen tener. Entonces, el apoyo mutuo entre los individuos es algo crucial para lidiar con eso, y a veces el equipo puede ser también un elemento que le permita a la persona potenciar su capacidad individual basándose en el sostén emocional que le puede brindar a esa persona, ¿sí? Vayan pensando estos conceptos, ¿sí? Y lo crucial que puede resultar en este momento particular, que ya se nos vino encima. El otro día hablando como de esto, hablábamos de, que en la presentación hablábamos del futuro, ¿no? De la vuelta a la aviación en el futuro. Y tuvimos que cambiar la diapositiva al futuro inmediato, y ahora tuvimos que cambiar la diapositiva allá. O sea, no, ya no es el futuro, ya estamos viviendo en ese momento, entonces nos tenemos que adaptar. Y justamente estos tres pilares, si quieren decirle, también son lo que van a sostener en este momento a muchas personas que están volviendo a la vuelta al trabajo en una situación muy particular, ¿sí? Pero principalmente para trabajar en equipo se necesita mucho respeto por las diferencias, ¿sí? Poder aceptar que el otro es distinto, que puede pensar distinto, de que no hay una sola forma de hacer las cosas, ¿sí? De que yo crea que mi forma es la mejor no quiere decir que lo sea, que a veces vamos a tener que aceptar otras formas por más que no sean la mejor, ¿sí? Simplemente porque es la que eligió el equipo, ¿sí? Y saber aceptar esas diferencias, saber aceptar esa distinción, resulta crucial.
como verán, no es tarea fácil, ¿sí? Trabajar en equipo no es una tarea fácil. ¿Y por qué pensar en un equipo de trabajo? ¿Sí? Muchas veces esto no solo, como les decía Federico antes, no se trabaja exclusivamente en el área de la medicina, en el área de la aviación, sino que se trabaja mucho en el deporte. ¿Sí? La cohesión grupal se trabaja más que nada, que es el resultante que hay entre la interacción entre los miembros de un equipo trabajando hacia un objetivo, ¿sí? Compartiendo ese mismo objetivo, teniendo una visión clara de su rol, teniendo una visión clara de su tarea, teniendo una visión clara de aceptación de esa tarea, vamos a decirle. En realidad eso es lo que genera la cohesión en conjunto con una comunicación fluida y un liderazgo situacional adecuado, ¿sí? El líder también tiene un rol crucial en lo que es el trabajo en equipo, pero principalmente cuando nosotros trabajamos en equipo combinando elementos, vamos a enriquecer claramente la producción. No es lo mismo producir un artículo, por ejemplo, científico, donde uno tiene 3 personas que son referentes en una materia, a que lo produzca una sola persona, ¿sí? Muchas veces combinar elementos o trabajar en equipo genera soluciones más creativas, ¿sí? Inclusive a veces ayuda a resolver problemas que uno creía que solo no los podía resolver, ¿sí? Porque las otras personas lo pueden ver desde un punto de vista más objetivo, ¿sí? Se pueden posicionar desde otro lugar, quizás traen un bagaje de experiencia y conocimientos distinto al nuestro, entonces también nos pueden brindar otras soluciones que nosotros no se nos habían ocurrido. Entonces esto también potencia lo que es la producción grupal. Permite también un análisis multifocal, ¿sí? Muchas veces está bueno el tema de trabajar en equipo para poder ver desde distintos focos y desde distintos ángulos un mismo problema y tener las distintas visiones a disposición. Más allá de que después esa visión se descarte o no se tome, simplemente que cada miembro pueda tener un espacio para brindar su visión, va a potenciar a la persona como individuo, y va a potenciar al grupo de trabajo porque vamos a tener más elementos a la hora de tomar una decisión, por ejemplo, ¿sí? Tener un análisis multifocal es crucial a la hora de tener una adecuada conciencia situacional en aviación. Tener más información relevante sobre una situación genera mejor toma de decisiones. Entonces, el análisis multifocal va a potenciar mucho lo que es la toma de decisiones efectiva. También crea un entorno de trabajo motivador, ¿sí? Trabajar en equipo es mucho más motivador que trabajar solo, ¿sí? Obviamente, cuando el equipo funciona adecuadamente. Cuando el equipo no funciona, esto no pasa, pasa todo lo contrario, desmotiva, ¿sí? Entonces, el trabajo individualista o el trabajo en equipo que es disruptivo, a veces desmotiva. Después vamos a ver un poco los obstáculos que hay ahí. Como les decía, y como fui diciendo en las diapositivas previas, el trabajo en equipo, al combinar elementos, se potencia a los individuos, inclusive las capacidades que ellos ya tienen entrenadas, se potencian aún más. Permitiendo también el crecimiento personal. Ustedes saben muy bien que las personas no solo trabajan por plata, o sea, no se trabaja nada más por el reforzamiento extrínseco, o sea, por el beneficio o la recompensa asociada a la tarea, sino que también se trabaja y primordialmente por lo que se llama, digamos, por lo que vendría a ser justamente la llama interior, la pasión, trabajar y desempeñarse y crecer, desarrollarse profesionalmente. Como decía Maslow en la pirámide, justamente las necesidades que están en la cima de esa pirámide tienen que ver con la autorrealización, con el reconocimiento de los demás, no tienen que ver con necesidades esenciales o con necesidades económicas, ¿sí? Que quizás son necesidades que la persona va a tener, pero principalmente lo que la persona va a buscar es el autorreconocimiento, el poder desempeñarse, lo que hace hacerlo bien y ser reconocido por esa tarea. El trabajo en equipo ayuda a que la persona, cuando el trabajo en equipo está bien hecho, pueda potenciar eso, ¿sí? Genera sentimiento de pertenencia también, es parte, o sea, uno es parte de un algo mayor, ¿sí? La marca que uno puede dejar, por ejemplo, en una institución trabajando en equipo, es mayor que cuando uno trabaja individualmente,
y genera un sentido de pertenencia, ser parte de un equipo. Si uno es parte de un algo con un objetivo superior, vamos a decir. Y permite el desarrollo al máximo del capital humano. Obviamente esto tómenlo con pinzas, porque justamente fíjense que yo cito ahí a la frase de Messi, donde dice que sin la ayuda de sus compañeros no sería nada, no ganaría nada, y ni títulos ni premios, nada, ¿sí? Obviamente esto lo dijo en un momento donde en el club, en el Barcelona, justamente no estaba pasando lo que está pasando hoy, donde fíjense que el equipo no funciona, y justamente lo que vemos es totalmente lo opuesto a esto que estamos planteando, ¿sí? Donde hay mucho individualismo, donde se nota la desmotivación, inclusive los jugadores en el campo de juego, ¿sí? El deporte siempre es un buen baremo, vamos a decir, una buena varilla de medida para ver en concreto justamente lo que es el trabajo en equipo, ¿sí? Y todas estas cosas se notan muy evidentemente, ¿sí? Por ejemplo, en el deporte, cuando hay mal trabajo en equipo, aumenta la cantidad de lesiones deportivas, ¿sí? Ustedes me dirán, ¿pero qué tiene que ver eso? Y sí, pero hay más desmotivación. La desmotivación a veces lleva a que la persona sienta más ansiedad porque siente más presión en el cuerpo y la ansiedad siente a que haya más tensión fisiológica, entonces los músculos están tensos y los deportistas son más propensos a las lesiones. Entonces, hay una relación entre lo individual, lo grupal y el trabajo en equipo. Ahora, como barreras para trabajar en equipo, obviamente, tenemos lo que es las personalidades narcisistas, ¿sí? Las personalidades narcisistas siempre son un gran obstáculo para lo que es el desarrollo del trabajo en equipo, porque obviamente no hay ni que aclararlo de que la persona quiere el desarrollo, el reconocimiento personal, ¿sí? Quiere figurar por encima de los demás, ¿sí? Quiere ser reconocido como el más importante o como el mejor, ¿sí? La personalidad narcisista es realmente una barrera muy difícil a la hora de trabajar en equipo. La vocación autoritaria también, ¿sí? Esto particularmente se ve en el rol del líder, ¿sí? Las instituciones que tienen una orientación más autoritaria, ¿sí? Que ya son de por sí autoritarias, suelen tener más dificultades para poder trabajar en equipo, ¿sí? Esto de acá se hace lo que yo digo, por ejemplo, porque es lo que siempre se hizo, es una dificultad muy grande a la hora de poder desarrollar el trabajo en equipo. Y después hay otro fenómeno que es la distorsión del pensamiento grupal, ¿sí? Donde en realidad, en nombre de lo que vendría a ser la lealtad por una institución o compañerismo, se van a anular las diferencias y se impone una sola idea, ¿sí? O sea, acá se distorsiona el pensamiento grupal, deja de haber distintas alternativas, se dejan de plantear un análisis multifocal y se anulan todas las diferencias. Entonces somos todos iguales, pensamos todos igual, porque el que no lo hace es un traidor, ¿sí? Que está fallando a la institución o está faltando a sus compañeros. Entonces eso justamente lo que hace es anula que la persona quiera plantear diferencias a veces, ¿sí? Se impone una sola idea. Esto es una barrera muy grande. Justamente se trata de desechar las ideas que se oponen a la idea central en la distorsión del pensamiento grupal. O sea, hay una o dos ideas como mucho y todas aquellas que son distintas a eso no sirven. La verdad que no sirven, no se pueden ejecutar, ¿sí? A veces aparece el famoso término que dice se ponen palos en la rueda, ¿sí? Cuando alguien viene y plantea algo distinto justamente para desalentar la diferencia, para que la persona se aglomere o se aglutine sobre la idea principal, ¿sí? Se pliegue sobre eso y no moleste, vamos a decirle, porque literalmente es así. Hay presión para conformarse, ¿sí? Y también hay como un sentimiento de unanimidad, como que si vos pensás distinto, vas a terminar comiendo por separado, ¿sí? Te vamos a terminar escindiendo de nuestro grupo, te vamos a terminar escindiendo de nuestra institución. Entonces, hay, digamos, mucha gente que por miedo no opina directamente cuando se produce esta distorsión, ¿sí? Otra de las dificultades
que tiene justamente trabajar en equipo, ¿sí? A nivel institucional, es que a veces el tema de proponer trabajar en equipo lleva a un cambio cultural a nivel institucional, ¿sí? Donde la institución tiene que replantearse muchos de los objetivos que tiene y tiene que cambiar muchas cosas para trabajar en equipo. Entonces lleva más tiempo. Es más fácil darle la tarea, por ejemplo, a una persona y cumplirla que tratar de trabajarla en equipo, porque eso demora la producción, eso justamente demora lo que la institución busca lograr a veces, pero eso es una creencia, ¿sí? Eso también es una distorsión del pensamiento, más que nada institucional, porque el trabajo en equipo siempre genera una producción mejor, ¿sí? Siempre va a generar una producción más valedera, inclusive a veces más duradera, ¿sí? Y más efectiva dentro del trabajo. A veces hay una creencia de que el trabajo en equipo cuesta más. La realidad es que lleva más tiempo, pero no cuesta más, ¿sí? Siempre que haya voluntad y disposición para trabajar en equipo a nivel institucional, a nivel organizacional y a nivel de los individuos, siempre hay una mejor producción. Entonces, ¿por qué tendríamos que pensar también el elemento del equipo de trabajo o el trabajo en equipo en aviación? ¿Sí? Primero porque la mayor cantidad de emprendimientos, tanto en aviación como puede ser medicina, ciencia y la industria, requieren el trabajo en conjunto y la efectividad. Ustedes saben muy bien que en aviación, justamente, las fallas en el equipo a veces pueden tener efectos mortales, ¿sí? Esto se visualiza. Se habla de que en aviación más de 2/3 de los accidentes aéreos involucran error humano, y especialmente fallas en el trabajo en equipo. Muchas veces se ven fallas en los distintos elementos que componen el trabajo en equipo. Por ejemplo, fallas en la comunicación, ¿sí? Con comunicaciones que pueden ser disruptivas, como el A320 que se estrelló, no recuerdo si en India, hace poquito, donde se veía que piloto y copiloto estaban demasiado pendientes del tema del coronavirus, ¿sí? No había una cabina aséptica, ¿sí? Obviamente uno no puede decir que eso desencadenó el accidente, pero sí que fue quizás un factor que involucra la distracción de la tarea, ¿sí? Con lo cual eso puede llevar a consecuencias graves. Entonces, realmente el trabajo efectivo conlleva un trabajo en equipo. Es uno de los temas centrales que se trabajan dentro de lo que es el CRM, el Crew Resource Management, y es uno de los elementos centrales a la hora de pensar los factores humanos en aviación. El trabajo en equipo tiene que ser un compromiso constante para mejorar la seguridad operacional, ¿sí? Y justamente no se concibe la aviación sin trabajo en equipo. Pero sí lo que pasa muchas veces es que lo que nosotros observamos es que en muchas instituciones el entrenamiento de los profesionales se focaliza más en la parte técnica y no tanto en la interpersonal, ¿sí? No tanto en el desarrollo del trabajo en equipo. Esto se ve en distintas organizaciones e instituciones donde muchas veces el foco está puesto en que la persona adquiera una habilidad técnica, pero quizás no se enfoca tanto en cómo comunicarse o en cómo trabajar en equipo, en cómo analizar conductas, ¿sí? En cómo apoyar a un compañero. Hoy en día, cada vez más, ¿sí? Por suerte, se están viendo que las instituciones, y particularmente en aeronáutica, aumentó la cantidad de entrenamiento en lo que se conocen como factores no tech o factores no técnicos dentro de la aviación, ¿sí? Dando mayor lugar a esto. Inclusive, hace poco, bueno, Fede después puede contar también un poco la experiencia, pero en este momento de pandemia se han diseñado distintos dispositivos en el Hospital Aeronáutico Central para trabajar todo lo que es la parte de manejo de la ansiedad, entrenamiento en el manejo de la ansiedad y el estrés para profesionales de la salud, ¿sí? Porque obviamente estamos asistiendo a un momento bastante particular donde, vamos a decirlo más en gaucho, cuando las papas queman, se necesita tener al personal técnico funcionando en su mejor nivel, en su mejor rendimiento, que quizás es más demandante que el rendimiento que uno tiene cuando no se está en cuarentena, cuando no hay una pandemia,
cuando no hay sobrecarga de los sistemas y los servicios de salud. Entonces, los profesionales van a tener mayor nivel de estrés, entonces era muy importante para nosotros desde la fuerza poder brindarles mayor cantidad de herramientas para administrar y manejar este estrés, desde lo individual y también desde lo grupal, ¿sí? El ambiente también es una variable, obviamente que otro de los elementos que afecta y modifica el trabajo en equipo es el ambiente. Muchos ambientes, como el de la aviación particularmente, y también el de la salud, son complejos, donde las decisiones son multicomponentes, inclusive son interdisciplinarias, ¿sí? En medicina hay decisiones que son interdisciplinarias, no es un médico tomando decisiones por todos los pacientes, entonces hay que aunar esfuerzos, hay que sincronizar esfuerzos para poder tomar la mejor decisión posible. A veces el ambiente evoluciona rápidamente, dando lugar a muchas situaciones ambiguas. Esto particularmente en aviación se ve con la ocurrencia de emergencias, por ejemplo. Surge un emergente, la persona tiene que resolver rápidamente y ahí, si la persona no cuenta con los recursos suficientes, es donde se puede producir un accidente, una catástrofe, ¿sí? Lo mismo pasa en el trabajo en equipo. Si el equipo no está lo suficientemente entrenado, lo suficientemente cohesionado, con un buen liderazgo, un liderazgo adecuado, se empiezan a generar estas situaciones ambiguas que pueden llevar a errores y a una mala toma de decisiones. También el ambiente muchas veces genera sobrecarga de la información. Ahora vamos a ver un ejemplo del ambiente actual desde lo que es la pandemia del coronavirus, cómo afecta a las personas. A veces hay severa presión del tiempo, a veces uno tiene los tiempos reducidos, a veces uno tiene mayor cantidad de tiempo para tomar decisiones. Entonces no es lo mismo cómo uno puede tomar decisiones dentro de un equipo de trabajo, ¿sí? Esto trae también consecuencias severas del error, ¿sí? A veces en medicina, particularmente, al igual que en aviación, el error implica consecuencias graves, ¿sí? Por eso el trabajo en equipo también es tan crucial. A veces las condiciones físicas son adversas, inclusive ahora con el periodo de pandemia se están viendo muchos de estos problemas, donde se suman, además de los problemas habituales que uno puede tener en la vida, otro tipo de problemas que pueden venir en base a lo que es la cuarentena, simplemente. Entonces, la cuarentena puede traer trastornos del sueño, puede traer problemas físicos, dolores, contracturas y demás cuestiones que también van a modificar el estatus personal del individuo. Entonces, el individuo trabajando en equipo no va a ser lo mismo, ¿sí? Inclusive hoy el trabajo en equipo, van a ver que muchos de estos conceptos que hoy estamos dando se están reeditando, o sea, están quedando desactualizados, porque hoy el trabajo en equipo va a ser distinto. El distanciamiento social nos obliga a empezar a repensar todos estos conceptos que estamos trabajando, que justamente es un desafío que vamos a tener y que les va a quedar a futuro a todos los profesionales que estén en el área y a todos ustedes en sus distintas áreas de trabajo, ¿sí? También a veces hay presiones, ¿sí? Que pueden ser presiones para rendir, presiones directivas para cumplir con determinadas tareas, y a veces se generan problemas cuando hay multioperadores, cuando hay múltiples operadores en un mismo área, con distintos actores, distintos roles, ¿sí? Cuando las personas están distribuidas, a veces hay personas, por ejemplo, la fuerza nos pasa de que a veces un profesional que trabaja en el hospital al otro día puede estar destinado en otro lugar, trabajando en otro lugar, en otro rol distinto, estar distribuido, tiene que distribuirse entre distintas tareas, ¿sí? A veces tiene que hacer trabajo administrativo, a veces tiene que hacer trabajo de médico. Eso también puede generar un problema desde el ambiente, generando presión y tensión para el trabajo. El panorama actual que estamos viviendo, como les decía, es un panorama bastante complejo, ¿sí? Donde desde lo contextual, además de las dificultades que ya venimos planteando en la diapositiva anterior, se agrega lo que es el riesgo de contagio, ¿sí? Que puede haber a nivel general, simplemente por hacer una tarea como ir al supermercado, hacer las compras, y el contagio a nivel laboral, particularmente, obviamente, imagínense que aquellas personas que trabajan en el sistema de salud tienen mayor nivel de exposición, lo cual está generando un estresor
nuevo, un estresor distinto que se agrega a la complejidad para el trabajo individual y para el trabajo en equipo. También hay un contexto bastante particular, muchas veces bastante paranoico, vamos a decir, ¿sí? No solo por la mala información que a veces se generan desde los medios, sino también desde el mal procesamiento de la información, está generando que haya un ambiente que está bastante paranoico con todo este tema del coronavirus. Hay personas que actúan de distintas maneras, hay personas que, por ejemplo, minimizan lo que está pasando, mientras que otros maximizan y se lavan 48 veces por día las manos, ¿sí? Entonces, hay distintos niveles de respuesta con esto, pero sinceramente está afectando el contexto a todo lo que es lo individual, que ahora lo vamos a ver en el nivel conductual de la persona. También en nuestro panorama actual local, en el país se está generando el coronavirus una crisis económica de, vamos a decir, bastantes, de gran porte, ¿sí? Para todo lo que es. Muchas instituciones han cerrado sus puertas, muchos negocios han quebrado en base a esta crisis económica, muchos han tenido que replantear su proyecto laboral, ¿sí? Se han abierto muchísimos emprendimientos, pero hay una crisis económica que está generando mucha preocupación a nivel social. Y muchas veces los problemas vitales que antes eran normales, ahora se magnifican, ¿sí? Y quiero que piensen, por ejemplo, el ejemplo de, yo tengo una paciente que tiene 80 años, y el otro día me llamó con un quiebre emocional porque tenía que ir a pagar una factura y no sabe cómo hacer. Ella estaba habituada a ir a un local a 3 cuadras de su casa todos los meses, pagar todas las facturas de una manera, y no sabía cómo hacer, no sabía entrar en internet, no sabía cómo usar Pago Mis Cuentas, no sabía cómo autogestionarse. Entonces, realmente un problema que antes no era problema, ¿sí? Que era, digamos, un problema mínimo, ahora se magnifica, ¿sí? Dificultades que podemos tener, no sé, como puede ser llevar el auto al mecánico, no es lo mismo conseguir las partes ahora. Entonces, hay un ambiente bastante sobrecargado desde el estrés, generando tensión no solo a nivel grupal, a nivel de equipo, sino también a nivel individual. A nivel profesional, imagínense que ser profesional aeronáutico médico hoy cambió, ¿sí? Inclusive se le agrega la incertidumbre de tener un pasajero, por ejemplo, en el avión, o tener algún paciente que esté contagiado cara a cara, ¿sí? Lo cual lleva a que muchos profesionales hayan tenido que tomar un aislamiento extra familiar, o sea, no solo hay un aislamiento que es el estandarizado por protocolo, que cuando hay un compañero de trabajo contagiado, uno se tiene que aislar durante 72 horas o durante 14 días, dependiendo de la institución en donde uno trabaje, sino que también muchos profesionales aeronáuticos y muchos profesionales de la medicina o del ámbito de la salud han decidido hacer un aislamiento extra familiar por el riesgo que implica exponer a sus familiares a verlo a uno, ¿sí? Esto también imagínense que trae consecuencias a nivel individual, ¿sí? A nivel emocional particularmente. Como les decía, en el aspecto cognitivo estamos viendo mucha gente que catastrofiza todo lo que está pasando, gente que minimiza, que no pasa nada, ¿sí? Hay gente que está abandonando inclusive las conductas básicas de cuidado, como ser lavarse las manos, usar alcohol en gel, al tocar superficies extrañas fuera de casa. Hay personas que abandonaron el barbijo, también hay gente que está saliendo de manera desmedida, ¿sí? Se está, lo que vendría a ser violando la cuarentena. Entonces, todo esto genera mayor riesgo, ¿sí? No solo para el individuo, sino para los demás. Entonces, esto también es una cuestión a tener en consideración. Las alteraciones emocionales son varias, ¿sí? Obviamente, en el último tiempo, Modesto también les puede decir, el aumento de las consultas por personas experimentando bajones emocionales en el sentido de depresión, ¿sí? Síntomas de depresión, muchos síntomas de ansiedad y estrés inducida por el encierro, ¿sí? Son síntomas y alteraciones emocionales que se están viendo normalmente hoy en día, inclusive en personas que antes no lo tenían. O sea, yo me encuentro, por ejemplo, también a veces recomendándole a amigos que antes no tenían problemas de ansiedad y que ahora sí los tienen. Entonces,
compañeros que, no sé, a veces no tienen síntomas durante los periodos de no cuarentena y ahora tienen síntomas de trastorno de ansiedad generalizada, viven preocupados por todo, ¿sí? O síntomas TOC en relación a lo que es el afrontamiento de las medidas preventivas hacia el coronavirus. Entonces, esto también es una cuestión a ser considerada. La inactividad física ha llevado a diversos problemas, ¿sí? No solo problemas fisiológicos, sino distintos problemas del sueño, ¿sí? Esto también es una cuestión a tener en consideración. Inclusive otra cuestión que está sucediendo mucho es que muchas personas que no tienen coronavirus, pero que sí tienen otros problemas de salud, están teniendo complicaciones fisiológicas o complicaciones médicas, ¿sí? Por sus patologías, por no querer recibir atención para no exponerse. Entonces, esto también es otro elemento a ser tenido en cuenta y plantea un panorama muy difícil que va a afectar nuestro rol dentro del ámbito aeronáutico y dentro del ámbito de la salud. Muchas veces aparece en forma de fatiga, hay un aumento en la fatiga, se ve personas que tienen fatiga por inacción, porque antes tenían una carga laboral que ahora no tienen en sus vidas y pasan muchas horas en sus casas, ¿sí? Con sus familias, lo cual puede llevar a fatiga por inacción o por burnout, ¿sí? Yo tengo un compañero de trabajo que tiene 3 hijos y es docente universitario. Me dice, no dejo de ser docente en todo el día. A la mañana le doy clase a mis hijos, a la tarde en el secundario y a la noche en la facultad. Entonces dice, no, nunca dejo de ser docente, nunca trabajé tanto, ¿sí? Está fatigado, ¿sí? Está sufriendo síntomas de burnout porque justamente no puede abandonar su rol, no puede cortarla, ¿sí? Hay un cambio también ambiental desde lo perceptivo, ¿sí? Esto, hace unas semanas nos cruzamos con una TCP que nos mandó una foto del aeropuerto de Miami, que ella decía, acá habitualmente esta es la zona de migración, está llenísimo de gente. Y ese día estaba vacío. Me dice, no sabes el shock que nos produjo. O sea, ver esa escena, porque cambió el ambiente. El ambiente ya no es el mismo. El distanciamiento social, las medidas de seguridad de no poder ingresar a un local varias personas, va cambiando el ambiente y esto es algo que vamos a vivir en todas nuestras áreas laborales, independientemente de cuáles sean. Hay que adherir a nuevos protocolos, ¿sí? Nuevos protocolos de bioseguridad, de higiene, al hacer actividades, inclusive deportivas, ¿sí? Volver a la actividad deportiva ya no es lo mismo tampoco. Hay que hacer todo un protocolo antes de practicar, después de practicar. Han cambiado los tiempos, por ejemplo, muchas veces las clases que hay de distintas actividades cambian los tiempos para poder cumplir con estos protocolos. Y en aviación también hay ya nuevos protocolos implementados para lo que es bioseguridad. Y se está planteando también un marco bastante complejo de incertidumbre laboral, ¿sí? Mucha gente está padeciendo por tener incertidumbre laboral. Entonces, como verán, el panorama que se nos plantea hace que replanteemos no solo el rol individual, sino que el trabajo en equipo también se está replanteando. Muchos de estos conceptos, como les decía antes, ya están quedando desactualizados y tenemos que actualizarnos a lo que es un nuevo escenario a nivel mundial. A nivel individual, lo que suele suceder con el sujeto es que a veces hacemos interpretaciones de situaciones, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, podemos estar en nuestras casas tranquilos a las 12 de la noche mirando Netflix y de golpe sentir un golpe muy fuerte en la puerta, perdón, fue un poco redundante esa frase, sentir un golpe muy fuerte en la puerta y de golpe quizás empezamos a pensar, me van a entrar a robar, va a pasar algo, ¿sí? ¿Qué hago? ¿No? Entonces empezamos a pensar de esa manera catastrófica y de golpe quizás empezamos a sentir mucho miedo, algunos pueden llegar a sentir ansiedad, pánico, y otros pueden llevar la conducta, por ejemplo, a, no sé, algunos si tienen un arma, agarrar un arma, otros llamar a la policía, tener el teléfono a mano con el 911 ahí, por las dudas, esconderse, ¿sí? La interpretación catastrófica hace que nosotros reaccionemos emocionalmente de mala manera, vamos a decirlo, de manera desadaptativa, ¿sí? Y que nuestra conducta se vea afectada por eso. Ahora, imagínense la misma situación. Un ruido muy fuerte, un golpe muy fuerte en la puerta de mi casa a las 12 de la noche mientras estoy tranquilo mirando Netflix.
pero en vez de pensar, me van a robar, pienso algo como, uy, el viento golpeó la puerta. Y probablemente lo que sienta no vaya a ser tan intenso. Quizás sienta algo de miedo, pero no va a ser una reacción muy exacerbada, no voy a sentir ansiedad ni pánico. Y quizás mi conducta sea seguir mirando la tele, no le di ni pelota a lo que está sucediendo. Esto quiere decir que lo que interpretamos va a modificar lo que sentimos y lo que hacemos al respecto de las situaciones que se nos plantean. Buda, siempre cito la frase de Buda que dice, sufrimos más por lo que creemos de una situación que por lo que la situación realmente es. Entonces, lo que estamos viendo es que el contexto que circunda al nivel individual, ¿sí? La carga de trabajo está aumentando, ¿sí? La experiencia y el training es crucial para lidiar con este aumento de estrés que ya está generándose a nivel contextual, y es crucial el entrenamiento en herramientas no técnicas como el trabajo en equipo, el liderazgo, para poder afrontar y que la persona no haga interpretaciones catastróficas de lo que está sucediendo, porque el nivel individual se va a ver afectado y por consecuencia el trabajo en equipo también. Las personas muchas veces a este nivel, frente a una situación, tienen un grupo de creencias que distorsionan la forma que tienen de ver la situación, lo cual genera un grupo de pensamientos, pero también el nivel de confianza que tenga la persona, la motivación que tenga, ¿sí? Y la capacidad de atención distribuida, que es crucial en aviación, ¿sí? No solo la atención distribuida, sino la atención focalizada y los distintos niveles de atención y concentración, ¿sí? Son cruciales a la hora de tomar decisiones. Recuerden que tener objetivos adecuados a la demanda del medio es lo que nosotros conocemos en aviación como conciencia situacional, que estuvimos hablando en las semanas previas, que es la adecuada percepción de los elementos relevantes de una situación, la comprensión de dichos elementos y la adecuada proyección de los mismos en el futuro inmediato, ¿sí? Eso nos permite tomar decisiones efectivas, nos permite tomar mejores decisiones. Y la conciencia situacional no solo es individual, sino que también es un concepto de equipo. Existe una conciencia situacional de equipo, que es la suma de las individualidades que generan información y generan un aumento de la conciencia situacional, permitiendo tomar decisiones más adaptativas, ¿sí? Las interpretaciones obviamente están a nivel cognitivo. En lo emocional lo que buscamos es que la persona tenga un adecuado control emocional, y la toma de decisiones, que muchas veces se define como un concepto cognitivo, como un proceso más interno del pensamiento de la persona, ocurre inmediatamente antes de ejecutar la conducta. Entonces lo que buscamos es que este proceso sea lo más limpio posible y que la persona piense o interprete basado en la evidencia real que plantea una situación y no en la interpretación que la persona está haciendo de la situación, ¿sí? Y a nivel conductual nosotros vemos el rendimiento o performance, ¿sí? Lo que se está viendo mucho hoy en día es que aumenta la percepción de riesgo y catastrofismo por el panorama actual. Hay más reacción emocional de distrés, de ansiedad. La persona está con un estado de hipersensibilidad e hiperalerta aumentada, lo que muchas veces genera conductas de evitación o de reaseguro, ¿sí? Esto, por ejemplo, las conductas de evitación puede ser que la persona evite hacer algunas actividades que son cruciales para el sujeto en su desarrollo, en su bienestar y en su salud general, justamente por el riesgo que plantea hacerlas o por el riesgo que la persona interpreta, ¿sí? Que hacerlas plantea. Y el reaseguro es estar reconfirmando constantemente que no pasa algo. Mucha gente está padeciendo, por ejemplo, síntomas diversos, como puede ser muchas personas que salen a caminar a la calle y al volver empiezan a sentir dolor de garganta, tensión en el pecho. Empiezan a sentir que se les cierra el pecho o que tienen tos, ¿sí? Obviamente son somatizaciones, entonces empiezan a reconfirmar si tienen o no tienen fiebre, para ver si tienen síntomas o no tienen síntomas, para preocuparse o no preocuparse. Entonces se está generando un nivel de estrés bastante
discrepante, bastante, vamos a decir que distorsiona mucho el estado individual de la persona. Entonces esto lo tenemos que tener en consideración a la hora del trabajo en equipo, porque el rendimiento del equipo va a depender de los pensamientos de los individuos, va a depender de sus conductas y de sus actitudes. Y no es lo mismo que una persona, por ejemplo, reaccione en base a lo que cree de una situación versus lo que realmente pasa de la situación, ¿sí? La actitud de la persona, que es lo que opera a nivel de los sentimientos, es decir, el sentir, ¿sí? A veces genera reacciones bastante catastróficas. Las personas interpretan en base a lo que sienten de la situación y no en base a lo que realmente pasa, modificando el rendimiento del equipo. Su conducta puede llegar a ser acorde, el hacer, digamos, la práctica, sus habilidades se pueden ver modificadas por este contexto que hoy en día está tan contaminado, y también sus pensamientos. Entonces, en resultado, el rendimiento del equipo se puede ver afectado porque estos tres elementos, tanto las cogniciones, las conductas y las actitudes, que en realidad tienen que ver mucho con lo emocional, afectan principalmente, son los rectores del rendimiento del equipo. Y los equipos fallan, ¿sí? Muchas veces no solo por lo contextual y lo que venimos viendo, sino porque aparecen necesidades desparejas, ¿sí? Personas que tienen distintos objetivos y no apelan a la aceptación de las diferencias, donde la solución es la comunicación, hay metas confusas, roles poco claros, ¿sí? Mala toma de decisiones, un liderazgo inadecuado. A veces hay un error muy común que es que el líder busca que todos se adapten a él, cuando en realidad hoy en día se concibe más lo que se llama el liderazgo situacional, que es que el líder se pueda adaptar a lo que la persona puede dar y busque potenciar lo que la persona puede dar, ¿sí? Muchas veces eso es crucial. La cultura organizacional también puede llegar a ser un elemento disruptivo para el trabajo en equipo. A veces uno puede tener las mejores intenciones, pero la cultura de la institución no es trabajar en equipo, o justamente disminuye los esfuerzos, ¿sí? O coarta los esfuerzos que hacen los profesionales para trabajar en equipo, ¿sí? A veces la falta de feedback, particularmente, no tener un feedback suficiente o poca información, redunda en una falta de control, en una falta de evaluación suficiente, fallas en la autocrítica también de los miembros del equipo, pueden ser una dificultad de por qué fallan los equipos, ¿sí? La resistencia al cambio y obviamente el uso de recursos inadecuados o equivocados. Igual, quiero que lo veamos con un ejemplo práctico de lo que vendría a ser un equipo que pierde la conciencia situacional, vamos a decir, justamente porque frente al momento de la emergencia no saben cómo reaccionar. Buenos días, señor. ¿Quiere tomar café? No, la ilusión de un nuevo día es suficiente estimulante para mí. Smithers, café. Necesitamos algo de emoción aquí. ¿Damas chinas o nacionales, señor? No, algo divertido, algo que disfrutemos como un simulacro. ¿Pero de qué tipo? Alerta de fusión, simulacro frenesí, ataque venusino. No, creo que un incendio tradicional estaría bien. Listo. Maíz tostado. Oye, es la alarma de incendio. ¡Salgamos de aquí! ¡Espérenme! ¡Llénate, llénate! ¡Fuera de mi cráneo! ¡Ay! ¡Fuego! ¡Me quemé! Debe tardar tanto tiempo.
¿En cuánto deben evacuar la planta en una emergencia? 45 segundos. ¿Cuánto llevamos ahora? No sé, señor. El cronómetro llega hasta 15 minutos. ¡Demonios! Tengo un hato de alertas tortugas como empleados. ¡Ah! Ahí viene el primero de ellos. Creo que gané, señor Burns. Sí, ganó usted, señor. Ganó más de lo que se imagina. ¡Yahoo! Es verdaderamente vergonzoso. Hay más orden y cordura en una película de Buñuel. Necesitan una lección de trabajo de equipo. Pues será él, porque yo no. Oye, retráctate. ¡Retráctate tú! Ay. ¡Dale, Carlos! Bien, fíjense que dentro de las fallas que uno puede reconocer en este video es muy bueno para pensar distintos elementos, no solo la conciencia situacional de equipo, sino, como decíamos, justamente el trabajo en equipo, la comunicación efectiva. Hay distintas cuestiones que se pueden extraer como conclusiones de este video, pero principalmente fíjense que acá cada uno estaba haciendo la suya, ¿no? Había como mayor búsqueda de solución individual que de trabajar en equipo para cumplir con lo que vendría a ser el protocolo de acción y de emergencia, ¿sí? Cada uno estaba en su mundo, había algunos que estaban paranoicos, interpretando catástrofes, no sé si habrán visto uno que estaba siendo quemado por el fuego imaginario, otro que tomó el instrumento de seguridad y en vez de combatir el fuego, lo usó para abrirse camino. Igual la frutilla del postre siempre digo que en este video es cuando Homero sale por la salida de emergencia y traba la puerta, ¿no? Para evitar que todos los demás salgan, ¿sí? Lo cual genera que los demás tengan esa reservada. ¿Sí? Ahora, un fenómeno también que me gustaría mostrarles, que particularmente se ve mucho en lo que son las dificultades del trabajo en equipo, es lo que se conoce como influencia social, que es un fenómeno que ha sido descrito en la Universidad de Stanford por Albert Bandura, ¿sí? Un psicólogo que es uno de los psicólogos más influyentes de los últimos 50 años, y es el desarrollador, uno de los principales exponentes de lo que es la teoría del aprendizaje social. Y quisiera que veamos este video porque justamente representa lo que es la influencia social, para que piensen cómo puede afectar a las interacciones. Bien, fíjense aquí cómo aparece justamente lo que hablamos al principio, la distorsión del pensamiento grupal, ¿no? En pos de demostrar que tengo razón, en vez de resolver, conflictúo, genero conflicto y empiezo a tratar de actuar para demostrarle al otro que tengo razón. Y esto muchas veces genera lo que es este fenómeno de influencia social, del famoso a que no te animás a hacer tal cosa, que tantos accidentes ha ocasionado en aviación. Se siguen viendo hasta el día de la fecha fenómenos o accidentes donde está el fenómeno de la influencia social, no vamos a decir como uno de los ocasionantes, pero sí como uno de los elementos que afectan, que se convierten, digamos, en una falla activa que pueden vulnerar el sistema y dar lugar o dar origen a todo lo que vendría a ser el accidente posterior que vemos, ¿sí? La influencia social es un fenómeno que afecta, entonces la distorsión del pensamiento individual afecta más al equipo de lo que realmente pensamos y tenemos que tenerlo en cuenta, ¿sí? También tenemos que saber distinguir que grupo es distinto a equipo, ¿sí? En un equipo de trabajo se habla de cooperación, de coordinación y procedimientos compartidos que permiten un aumento o un incremento de la productividad individual y grupal,
pero más que nada tienen objetivos en común. En un grupo de personas, por ejemplo, hay más trabajo individual, como veíamos en el video de los Simpsons, pero no hay sincronización de esfuerzos, no hay coordinación de las tareas. Cada uno tiene su tarea y cumple su tarea, y no hay una sincronización de eso, como les venía diciendo recién. Para que vean un ejemplo claro de lo que vendría a ser un equipo de trabajo, trabajando activamente en un momento crucial. Bueno, fueron 2.39 segundos de cambiar las ruedas, repostar combustible, en este caso creo que no hubo repostaje de combustible, pues ya lo tenían, regular los alerones y que el auto salga de nuevo a la carrera, ¿sí? La persona que está acá, que uno lo reconocería quizás como el líder, porque es el que lidera el elemento crucial, en este momento depende de otras 23 personas, y cada uno tiene un rol determinado. Si alguno de estos se equivoca, la carrera se acabó, ¿sí? Entonces, acá lo que vemos es una diferenciación de roles. Cada uno tiene en claro su rol, acepta su rol, ¿sí? Y en el momento crucial, vemos cómo el trabajo en equipo se ve en carne viva, ¿sí? Cuando hay que hacer la ejecución, fíjense qué rápido. Cuando cada uno de los elementos está aceitado, obviamente se cumplen los objetivos y se ve un producto realmente muy bueno, ¿sí? Este año creo que, no tengo todavía el video, tendría que bajarme el de Red Bull, que es otro equipo de la Fórmula 1 que este año hizo el repostaje más rápido de la historia en 1.62 segundos, ¿sí? Eso es producto del entrenamiento, ¿sí? El trabajo en equipo se entrena. Entrenan antes de cada competencia, entrenan durante el año, entrenan en los periodos de descanso, ¿sí? Entonces el entrenamiento también tiene un rol crucial, el training en estos equipos de trabajo. Pero principalmente fíjense que hay una meta definida y conjunta en el equipo, ¿sí? En el grupo quizás hay un interés común, pero cada uno cumple con su tarea. Hay una distribución de trabajo, ¿sí? En base a las habilidades y competencias personales. Obviamente, por ejemplo, en un deporte de equipo, si uno ve que un deportista tiene aptitud para ser delantero, no lo vas a poner de defensor, ¿sí? Lo vas a poner en el rol que más cómodo se siente. Entonces, en un equipo se piensa en base a las competencias personales, mientras que en un grupo no. La comunicación puede ser secuencial, como el teléfono descompuesto, a veces en un grupo, mientras que acá en el equipo se genera comunicación. Hay espacios de reunión donde se genera, donde se trata de considerar los pensamientos de cada uno, ¿sí? El líder del grupo es aquel que más sabe, siempre es el emergente que más sabe, mientras que en el equipo, en realidad, es la persona más competente funcionalmente. A veces se busca que sea esa persona, esto no siempre pasa, o sea, la teoría es hermosa, pero después la práctica es otra cosa, ¿sí? Y la persona que es líder tiene un rol más orientado a integrar, coordinar, comunicar, resolver los conflictos, potenciar las habilidades personales, ¿sí? Y representar al equipo, ¿sí? El que es jefe quiere llegar primero a la cima, sería algo más similar a lo que pasa en un grupo de personas. Mientras que en el equipo, el que es líder ayuda a que los demás lleguen a la cima, ayuda a que los demás crezcan y crece junto con ellos, ¿sí? Eso es muy importante. Bien, y obviamente la continuidad de los miembros en el equipo es importante. La persona que está en un equipo tiene un rol importante, ¿sí? Es importante cada miembro individualmente. El equipo en un grupo son reemplazables, ¿sí? Y para gerenciar los equipos es crucial poder establecer objetivos y asignar tareas, ¿sí? Monitorear el progreso, tener mucho entrenamiento y coaching, ¿sí? Particularmente, más que coaching, es mentoring, que es utilizar un mentor que tenga más experiencia en el área de trabajo y que la otra persona le pueda hacer un modelado, ¿sí? Que le pueda proveer un modelado a los demás, ¿sí? Que se potencie la comunicación efectiva, que haya disenso y crítica, ¿sí? Que se potencie también, que lo planteen,
¿sí? Es parte inclusive de un concepto crucial en psicología aeronáutica, que es la cultura justa, ¿sí? Tener una cultura justa donde se permite que las personas planteen los errores que surgen en el sistema para poder controlar y administrar esos errores, ¿sí? Y la resolución de conflictos también es crucial, obviamente. Para manejar el conflicto se pueden utilizar diversas técnicas. Una de ellas es la solución de problemas, que es un método de confrontación, ¿sí? Poner frente a frente a los sujetos que están involucrados o al equipo, plantear el conflicto y buscar una solución, ¿sí? O sea, enfocarse más en la solución que en el problema. Si hay una diferencia de visiones que lleva a una pelea o un conflicto de los miembros, plantear, mira, esta es tu visión, esta es la tuya, ¿cómo hacemos para resolverlo? ¿Sí? Es una técnica muy buena para utilizar, obviamente no es lo que sí se hace, ¿sí? Es lo que se sugiere. A veces, como técnica de manejo del conflicto, aparece lo que es la evasión, ¿sí? Que es una solución a corto plazo. O sea, como evadir es como no hacer nada, simplemente dejar que estén las cosas, a ver si se calman, pero normalmente no elimina el conflicto ni lo soluciona. Entonces, en el largo plazo no es una técnica efectiva porque después el conflicto vuelve a reaparecer. Suavizar también, ¿sí? Esto también es muy importante, que es un punto complementario de la solución de problemas, ¿sí? Esto es un rol muy importante que tiene que cumplir el líder o un intermediario, donde se potencie más los puntos compartidos versus el énfasis que se hace sobre las diferencias. Como tratar de ubicar qué puntos se comparten en un conflicto para tratar de ver más lo positivo por sobre lo negativo. El compromiso es uno de los métodos más utilizados, que es como una negociación. O sea, ceder, bueno, tratar de ceder. Ambas partes o los que estén involucrados en el conflicto tienen que ceder para lograr un beneficio mutuo, ¿sí? Y comprometerse con la tarea, ¿sí? Focalizarse más en el compromiso con la tarea. Y como otras técnicas, a veces se usa, obviamente, la orden autoritaria, que es el método más antiguo, que es darle una orden a alguien. La orden suele ser acatada y también funciona en el corto plazo, pero después el conflicto resurge con el tiempo, ¿sí? La orden autoritaria no sirve para resolver conflictos. Y de ser conflictos que ya se multiplican o que son demasiado grandes, otra alternativa puede ser, obviamente, alterar las variables estructurales, o sea, reorganizar la institución, ¿sí? Hacer un nuevo organigrama, inclusive puede ser una solución, pero esto es una solución ya más tajante, ¿sí? Cuando ya hay muchos conflictos en la institución, es una forma de resolver esos conflictos, ¿sí? Una vez que están encontrados. Y los equipos de trabajo efectivo, obviamente, lo que hacen es sostienen modelos mentales compartidos, donde hay miembros que anticipan las necesidades de los otros, se pueden coordinar sin la necesidad de tener comunicación. Esto de, vieron que cuando uno está, no sé si les ha pasado, pero cuando uno está en un buen equipo de trabajo, es como que uno sabe lo que el otro va a pensar, ¿sí? Primero, y no es necesario decir las cosas. Como que a veces se plantea una tarea y ya cada uno sabe qué tiene que hacer sin que se plantee. Eso es una característica de un modelo de trabajo, de un equipo de trabajo efectivo. También optimizan los recursos mediante la autocorrección, ¿sí? Es como que pueden ir autoevaluando inmediatamente lo que están ejecutando y corregir el curso de acción, ¿sí? Sin necesidad de, por ejemplo, gastar más plata o recurrir a una instancia superior, a un directivo y demás. Inclusive esto puede pasar. A veces se compensa si algún miembro no está funcional, si algún miembro no está operativo, o se ve afectado individualmente, muchas veces se compensan. Hacen eso, compensan por los demás, ¿sí? Se absorben las tareas. Entonces eso también ayuda a cumplir el trabajo en equipo. Se redistribuyen las funciones, ¿sí? A veces las funciones que uno tuvo en un proyecto, en otro proyecto puede tener otra función distinta, ¿sí? Se pueden adaptar las estrategias bajo presión. Esto es crucial, como veíamos en el video de Ferrari, cada una de esas personas tiene rol y responsabilidad que es clara, o sea, es consciente, se explica claramente cuál es su rol. Eso es crucial en lo que es la comunicación efectiva, administrando las expectativas,
¿sí? De cada uno de los miembros de la institución. Se aseguran que los roles sean claros, pero no demasiado rígidos, ¿sí? Eso también. Entender los roles de los demás y cómo es importante que esos roles interactúen en el conjunto, cohesionándose, ¿sí? Compartiendo una visión clara y valorada, ¿sí? Con un propósito en común, ¿sí? Que siempre está. Eso es importante. También tienen un liderazgo fortalecido, si bien hoy no es nuestro eje de la charla, pero siempre tener un buen líder, una persona que tenga buenas habilidades de liderazgo es crucial, no solo competencia técnica, sino buenas habilidades de liderazgo que tiene que ver más con el elemento no técnico, ¿sí? El respeto por las diferencias y todas las cuestiones que vinimos planteando, ¿sí? Normalmente esos líderes se preocupan por sus miembros del equipo. A nosotros nos pasó el año pasado, y este año obviamente también, como para todos, fue un año bastante difícil, desde un montón de elementos, porque pasó que hubo muchas eventualidades dentro de nuestro grupo de trabajo, desde lo individual. Pero sí lo que se vio, por ejemplo, lo que se vio mucho, es que los que eran líderes se preocupaban mucho porque nosotros pudiéramos como abocarnos a cada uno de esos momentos, como que cada uno, y entre nosotros también nos apoyábamos para poder abocarnos cada uno a ese momento particular que estábamos viviendo y poder dejar la tarea quizás desplazada, entonces ir tomando la posta a cada uno en distintos momentos, ¿sí? Y que los líderes se preocupen es algo muy importante, ¿sí? También hay muchas actualizaciones de estado, situación, ¿sí? Se generan muchas reuniones de trabajo, briefings, debriefings, que eso es parte de un circuito que vamos a ver a continuación. Y no solo se fomentan las conductas dirigidas a la tarea, sino al trabajo en equipo, la coordinación, la cooperación. Hay reuniones informales, hay desayunos de trabajo, hay comidas de trabajo. Eso también tiene que ver con hacer un equipo de trabajo efectivo, ¿sí? Como les decía, se establece un ciclo que es como una disciplina, es como un orden donde primero se hace un briefing que permite regular las expectativas de lo que va a suceder. O sea, se plantea, hoy vamos a hacer esto y esto otro, ¿sí? Luego se ejecuta lo que se planteó en el briefing, y luego se hace un debriefing. Esto es típico en aviación, ¿sí? Donde se evalúa la producción o la ejecución que se tuvo durante el día, y se reformulan, se da feedback, ¿sí? Se revisan los objetivos, se modifican las cuestiones a ser modificadas, se asignan distintas prioridades, y se diagnostica la efectividad, se ve el proceso de trabajo para ver si el proceso fue efectivo. Hay también un fuerte sentido de colectivo, ¿sí? Se entiende mucho cuando hay buen trabajo en equipo y un equipo de trabajo efectivo, hay mucho trabajo colectivo y mucha confianza entre los miembros de ese equipo, ¿sí? Y es más como una movilización de grupito, o sea, es más como que el equipo va hacia adelante en conjunto, ¿sí? Donde hay confianza, lealtad, hay una identidad de pertenecer a ese grupo, ¿sí? Y hay confidencia, inclusive a veces cuando aparecen conflictos internos, quedan entre ellos, se resuelven entre ellos, no salen hacia el afuera, ¿sí? Se manejan bien los conflictos, perdón. Se confrontan mutuamente y efectivamente para buscar soluciones. Hay un fuerte sentido de orientación del equipo, ¿sí? No privilegia, o no, lo primordial no es lo individual, sino que acá es como, hay una frase que es muy linda, que es más importante el escudo que va adelante que el nombre que va atrás de la camiseta. Esto es lo que se ve en los trabajos, cuando hay trabajo de equipo efectivo, ¿sí? Se confía en las intenciones, no se interpreta, ni se malinterpreta, vamos a decirlo así. Se confía en las intenciones que los otros miembros del equipo tienen. Se entiende que todos están tratando de hacer lo mejor de sí mismos y con la mejor intención posible, ¿sí? Y se cree fuertemente en estabilidad colectiva para obtener un éxito, de que el éxito depende del trabajo colectivo, no del trabajo individual. Eso permite desarrollar una eficacia colectiva. También se entablan como ritmos de performance, o sea, se administra mejor el tiempo, ¿sí? Y se busca como lo que se llama un cambio al punto medio, donde las personas es como que a veces pueden tener como esta opción de regular los tiempos de acuerdo y dependiendo de las situaciones, buscando no los polos, no hacer ni exceso de producción ni poca producción, como
que existe una gama de grises. Entonces a veces se puede producir más y a veces se puede producir menos, pero siempre vamos a ir buscando un rendimiento, una eficacia intermedia. Ninguno de los dos extremos es bueno. En el ciclo de antes y después de la tarea, cómo se puede proponer o promover el trabajo en equipo antes, durante y después de la tarea. Después de la tarea es fácil, porque ya lo vimos, es mediante el debriefing, mediante el feedback, mediante lo que mencionábamos previamente, pero cuando se habla del antes, en la etapa más lejana, cuando se está componiendo el equipo, cuando estamos en la fase de selección, muchas veces se buscan elegir miembros para competencias determinadas al componer un equipo, ¿sí? Obviamente que esto se realiza mediante una evaluación de la personalidad, simulaciones y pruebas de juicio situacional. Se obtiene quién es el mejor candidato para tal puesto, ¿sí? A veces se llevan a cabo elecciones de líderes del equipo mediante simulaciones. Esto es algo que se hace, es un trabajo muy común en la NASA, con los astronautas que van, por ejemplo, a la Estación Espacial Internacional. Ellos hacen como un retiro donde lo llevan, por ejemplo, a un desierto, ¿sí? Donde hay condiciones, quizás un entorno similar, o lo llevan a un ambiente confinado donde hay un entorno similar al que pueden encontrar en la Estación Espacial Internacional. Al desierto lo llevan para las misiones de Marte, para que prueben todas estas cosas. Y, por ejemplo, Chris Hadfield, que es un astronauta de la NASA, contaba que un entrenamiento que hacían para lo que es la Estación Espacial Internacional era que cada uno tuviera oportunidad de probar distintos estilos durante, por ejemplo, 2 semanas se recluyen y cada uno es líder. Se eligen, un día es líder uno, otro día es líder otro. Pero esa persona puede también elegir un estilo de liderazgo, que puede ir desde simplemente no hacer nada, que el líder no haga nada, a tener un estilo muy autoritario, a tener un estilo más democrático, ¿sí? A tener un estilo variable, ¿sí? A reforzar más lo positivo por sobre lo negativo, y se van probando los distintos estilos para ver quién se sintió más cómodo con qué, si el grupo se sintió más cómodo con un estilo versus otro, ¿sí? Quién se sintió más en rol de líder y quién no, ¿sí? Porque eso también puede pasar, y esto es importante para la selección. Y obviamente en el antes se busca también, una vez que ya tenemos los miembros del equipo, potenciar las capacidades individuales mediante lo que se llama entrenamiento personalizado, que es un entrenamiento más técnico operativo, una administración centrada en el cumplimiento de los objetivos, en la performance, que la persona trate de cumplir el objetivo de la mejor manera posible, dando lo mejor de sí, se le da feedback, ¿sí? Tiene entrenamiento en el ámbito laboral, o sea, tiene entrenamiento donde la persona trabaja, o sea, no se concibe en un área por fuera. Se hace coaching, mentoring, ¿sí? Y hay una herramienta que se llama Team Leader Training, también, que es el entrenamiento de lo que vendría a ser los líderes, que permite también potenciar la individual de lo que vendría a ser el posterior líder del equipo. También para mejorar las interacciones del equipo, lo que se hace muchas veces es la clarificación de roles. O sea, quién hace qué y cómo lo hace y con quién lo hace. O sea, buscar discernir todas estas cuestiones permite que la persona tenga más en claro su rol y gestione su ansiedad, obviamente, a la hora de actuar. Se trabaja mucho en la construcción del equipo, inclusive a veces se prueban distintos equipos para ver cómo funcionan. Hay un análisis facilitado de los procesos, lo que permite la autocorrección, inclusive a veces hay protocolos de análisis, o sea, se ven qué elementos son cruciales para el desarrollo de la tarea y se analiza de una manera estándar, ¿sí? Está estandarizado el análisis para que la persona pueda ver soluciones, ¿sí? Y pueda tomar la decisión más simple en el momento más complicado. Y obviamente se hacen intervenciones en el previo y posterior al briefing, o sea, lo que vendría a ser el briefing y el debriefing, porque eso regula las expectativas, regula la ansiedad de la persona y le permite prepararse para el día siguiente. Antes también se busca construir competencias del equipo, ¿sí? O sea, lo que veíamos antes tenía que ver con el nivel individual, pero
también se busca desarrollar lo grupal mediante lo que es el cross-training, por ejemplo, personas que rotan la posición. Un día uno ocupa una posición, otro día otro ocupa otra, ¿sí? Va viendo los distintos roles, se intercambian los roles para que las personas puedan probar un poco cada rol, y se clarifican las posiciones. Obviamente también las personas se las va induciendo y se les va explicando cómo es cada rol y cada posición. A veces hay entrenamientos en lo que es Crew Resource Management, CRM, ¿sí? En coordinar los equipos, y a veces entrenamientos en cómo pensar al equipo, lo que se llama metacognición, pensando la práctica, cómo pensar lo que se produjo, cómo pensar el pensamiento, ¿sí? Eso también hay entrenamientos muy efectivos en los equipos de trabajo. Durante se hace muchas veces lo que se llama entrenamiento basado en escenarios, inclusive, por ejemplo, la Fuerza Aérea Norteamericana, para lo que es los médicos aeroevacuadores, tienen salas de simulación de los distintos modelos de aviones, donde se pueden simular cirugías a bordo del avión. O sea, se usan simuladores, hay sistemas como puede ser el Guided Team Self-Correction, ¿sí? Que es una herramienta que está diseñada para que el equipo pueda identificar los errores y corregirlos inmediatamente, ¿sí? Situacionalmente y en tiempo real. Esto se logra mucho con entrenamiento y con simulación, como decíamos. Donde también se verifica muy bien, o sea, se está muy atento a todas las conductas que tienen que ver con la performance mutua, o sea, se observa mucho lo individual, pero también lo grupal. Yo puedo estar observando también el compañero de mi trabajo, y mi compañero de trabajo puede estar observando a otro compañero de trabajo, también al mismo tiempo que me está observando a mí. A veces aparece lo que llaman conductas compensatorias, cuando alguien no cumple un rol efectivamente, otro miembro puede compensar por la tarea, ¿sí? Se explica cómo tomar la iniciativa en distintos momentos, en distintos roles, y se trabaja mucho el eje de la comunicación. Bien, ya para ir cerrando, así no los torturo, yo sé que he hablado mucho, les agradezco por haber mantenido su cordura durante toda la charla, espero que la hayan mantenido. Simplemente reforzar que en el futuro inmediato se está esperando más que nada en el ambiente de la aviación y el médico también, que haya cambios en la tarea. El rol de las herramientas no técnicas va a pasar a ser central para la gestión de todo lo que puede ser la nueva efectividad que se va a requerir en base al marco que planteamos, donde va a haber nuevos protocolos de higiene, lo cual va a redundar en cambios en la tarea, se van a sumar tareas a veces, lo cual puede redundar en estrés y cambios. Los cambios perceptivos que ya habíamos mencionado previamente, no solo en los aeropuertos y en ambientes, sino también, por ejemplo, en los hospitales, ¿sí? Se prevé también un aumento en la probabilidad de error, no una concreción, pero sí un aumento en la probabilidad. Va a ser muy importante la anticipación y la práctica para la gestión del estrés y la fatiga, como les decía antes, inclusive manejo técnicas de entrenamiento y manejo del estrés y la ansiedad. Las herramientas que utilizamos actualmente en aeronáutica van a ocupar un rol crucial, ¿sí? El acompañamiento de los compañeros de trabajo va a ser crucial para gestionar las problemáticas de la vida que hoy en día toman un rol magnificado y pueden llegar a interferir con el cumplimiento de la tarea. En el caso de la aviación, los pasajeros pueden ser más demandantes, potencialmente irritables a causa del miedo, ¿sí? Esto nos puede pasar a nosotros también como actores dentro del sistema sociotécnico aeronáutico, ¿sí? Y principalmente va a haber un rol central de todo lo que es la conciencia situacional, el concepto de conciencia situacional y trabajo en equipo, ¿sí? La conciencia situacional se puede ver alterada, entonces tenemos que tener particular atención, porque tener conciencia de los elementos que están involucrados en la tarea y poder adaptarse a ese entorno va a ser crucial para rendir y tomar decisiones adecuadas, particularmente gestionando el estrés y la ansiedad. Hay un rol particular de la observación conductual, de poder observar efectivamente en base a hechos, ¿sí? La sobrecarga emocional o de tareas obviamente pueden decantar en lo que es pérdida de conciencia situacional, con lo cual tenemos que estar muy alerta al entrenamiento en estas herramientas para poder mejorar nuestro nivel de rendimiento.
Y el equipo de trabajo va a tener también un rol muy importante, como decíamos antes, en el sostén emocional y la regulación de pensamientos desadaptativos, ¿sí? Poder también comportarse adecuadamente y profesionalmente y poder disociarse de lo que está pasando versus la tarea va a ser algo crucial para la gestión no solo con el pasajero, sino con el paciente en el caso del área de salud. Y la comunicación asertiva, que es el otro elemento, que es comunicar un mensaje de manera clara y directa, sin una respuesta emocional asociada, va a ser crucial también para lo que es la gestión de este momento actual que ya estamos viviendo, ¿sí? Y que a poquito en aviación estamos volviendo a una práctica que está cambiando activamente. Esto se distingue de una respuesta pasiva, que sería no tener una respuesta o una respuesta agresiva, hacer eje en la búsqueda de soluciones para resolver los conflictos, teniendo un particular foco sobre la empatía para resolver conflictos desde lo individual, ¿sí? Lo cual va a ser importante para la administración del error y la regulación emocional. Entiendan que la comunicación es un elemento entrenable, ¿sí? Esto no es algo que se genera de un día para otro, se tiene que entrenar constantemente, ¿sí? Y al igual que la conciencia situacional, que es un resultado emergente de lo individual y lo grupal, la comunicación asertiva también lo es. Lo cual permite también anticiparte, o anticiparse, mejor dicho, a potenciales situaciones disruptivas tanto en la cabina como en el ambiente de trabajo en salud. Habiendo dicho esto, quería hacer una particular mención a varios compañeros que están hoy en la sala, que pertenecen al SAME, que la verdad durante este periodo han tenido un rol crucial y de participación activa en lo que es nuestro ambiente local. Entonces no quería dejar de pasar la oportunidad también para agradecerles y dedicarles también esta charla a ellos, que con tanta vocación día a día cumplen con su rol para protegernos a todos nosotros. Así que era para mí muy importante hacerles un reconocimiento particular a ellos y a todos los involucrados en el sistema de salud. Así que bueno, espero que lo hayan disfrutado, haber sido claro, y bueno, les doy lugar ahora sí a las preguntas. Fede, no sé si estás por ahí vos. Sí, sí, yo estoy acá, obvio. ¿Qué Perfecto. pensás que...? Estoy como Esteban Bullrich. No, estoy viendo si hay alguien que tiene alguna pregunta. Mientras tanto, les recuerdo, a partir de la semana que viene en www.samaweb.com.ar va a estar subida esta clase para la gente que no la haya podido presenciar en vivo o quiera volver a ver la charla o alguna parte específicamente, lo va a poder hacer en la página web de Sama. Nicolás, muy buena la charla. Bueno, Claudio Gulo te habla, soy médico aeronáutico. ¿Cómo estás? Bueno, buenas noches a todos. Excelente la charla, por empezar. Tenés un conocimiento extraordinario sobre todo esto que venimos hablando durante muchos años, pero lo pusiste muy claro. Yo quería recordar que en un momento de crisis, Barack Obama, cuando fue la crisis del Golfo, fue a participar a su equipo a un productor de cine, Spielberg. Darle más imaginación a una solución que era un conflicto de esa pérdida de petróleo en el Golfo. Es decir, no tener miedo a la multidisciplinaridad es importante en la hora de formar equipos, ¿no? Correcto. Y después te quería preguntar dos cosas. Se puede interpretar que hay dos formas de situaciones. Por ejemplo, el trabajo de Fórmula 1, que lo pusiste muy bien, es como que la actividad está predeterminada, mientras que no es una actividad sorpresa. Siempre recordamos un ejemplo de actividad sorpresa cuando Apolo 13 explota en su viaje y se les plantea al regreso un problema, después de haber resuelto el problema de oxígeno, que estaba aumentando el dióxido de carbono. En la película se ve muy bien cuando todo el equipo que estaba en tierra se le da la orden de generar un absorbedor de dióxido de carbono con los elementos que había arriba del Apolo. Y en pocas horas, todos los integrantes del equipo de tierra pudieron darle la solución a resolver
el aumento del dióxido de carbono en la cabina. Y eso mostró de la NASA su capacidad de trabajar en equipo. Pero fue una sorpresa, porque la sorpresa era que no tenían oxígeno. Tenían que resolver la pérdida de electricidad y reducir el consumo eléctrico y mantener la calefacción. Una vez que resolvieron eso, empezaron a ver que los niveles de dióxido de carbono aumentaban y se estaban ahogando, no podían abrir la ventanilla en el espacio para ventilar la cápsula. Y así que fue. Entonces te quería preguntar, ¿vos cómo interpretás estas dos formas de plantear el trabajo en equipo? Uno, que estás preparado y que el estrés, entre comillas, está controlado, y el otro en donde aparece la sorpresa. Claro. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Primero, doctor, un gusto tenerlo No, acá. Claudio, decime, no, doctor, no dejáis. Somos todo el equipo aeronauta. Somos todos aerostáticos. Claro, por un lado, es correcto lo que planteás. No es lo mismo la tarea habitual y rutinaria a la que nosotros ya estamos adecuados y entrenados, que sale, vamos a decirle, de taquito, ¿no? Como que sale ya naturalmente, que cuando el estímulo es novedoso. Siempre que el estímulo es novedoso, plantea una dificultad que no solo pone a prueba al equipo, sino que también pone a prueba la aptitud individual, la aptitud grupal, ¿sí? El entrenamiento, la experiencia de los miembros, y es por eso que es tan crucial el armado de los equipos, ¿sí? O sea, en esto es muy, muy importante el armado de los equipos como elemento predictor para cuando estos momentos surgen, ¿sí? El training es una parte, es una pata que tenemos, pero la otra gran pata que tenemos para el trabajo en equipo es todo lo que es la selección, ¿sí? Inclusive a propósito en la NASA y en otras instituciones se eligen a veces a profesionales que son del ámbito civil y no militar, para determinados roles, para otros, y como usted dijo muy bien, el ejemplo, uno de los ejemplos más claros que ha tenido la NASA ha sido las búsquedas de soluciones creativas que han tenido que tener durante lo que fue el Apolo 13, ¿sí? Que quedó muy bien ejemplificado en la película, y donde ahí se ve la tarea del equipo, ¿no? O sea, ahí en concreto se ve cómo es tan importante la tarea de equipo para el afrontar estas circunstancias que son emergentes, ¿no? Y bueno, obviamente que la experiencia técnica tiene un rol principal, pero una de las cosas que destacaba en Apolo 13 es que ninguno de ellos había dormido. O sea, durante casi 5 días ninguno había dormido. Y un elemento crucial también que han mencionado y que ha salido como un emergente de esta situación particular es que la fatiga se afrontaba con compañerismo. Se tomaban turnos para dormir, se tomaban turnos para descansar, inclusive para lidiar con el conflicto bajo presión. Pero sí, el equipo es una forma de lidiar con toda aquella situación que puede ser un estímulo novedoso no previsto, ¿sí? Inclusive otro de los ejemplos aeronáuticos que siempre usamos para ver esto es el de Sally, obviamente el accidente del río Hudson, donde el trabajo en equipo fue tan importante hasta el último segundo, donde él lo mira al copiloto y le pregunta, ¿alguna otra idea? ¿Se te ocurre algo más estando a 10 metros del agua? ¿No? Pero eso es algo importante para mostrar lo que es la conciencia situacional, no solo individual, sino la conciencia situacional de equipo, porque no había un elemento, o sea, el equipo lo que permite también es pensar en todas las posibilidades y poder tomar las mejores decisiones. Entonces esto también es crucial para eso. No sé si respondí bien a la pregunta, pero creo que me fui un poco por las ramas. Sí, perfecto. Y un punto más que quería comentar, o sea, compartir. Nosotros estamos acostumbrados en la vida cotidiana, nosotros me refiero en general, cuando las cosas salieron mal, empezar a buscar el por qué salieron mal. Lo interesante del debriefing, en cada vuelo que uno retorna, es que analizamos las cosas que salieron bien, por qué salieron bien. Claro, exactamente. Es un sesgo cognitivo. Nosotros hay un término que es muy interesante, que es el de sesgo cognitivo,
nuestro cerebro, nosotros a veces, yo les explico a los pacientes de que nuestro cerebro tiene un sesgo cognitivo negativo. O sea, se requiere menos energía a nivel cerebral para procesar la información negativa versus la información positiva. Entonces, si yo les diera una tarea a todos ustedes de decir, quiero que identifiquen sus defectos, yo les aseguro que en 2-3 minutos van a tener un listado de 10, 20 cosas. Ahora, si yo les dijera, quiero que armen un listado con todas sus virtudes, y van a estar 5 minutos para pensar 1 o 2, ¿sí? Porque muchas veces cuesta más, requiere más procesamiento la información positiva por sobre la negativa. Lo importante es, como usted dijo, como dijiste vos, Claudio, el tema de focalizarnos en las soluciones, en lo que se llama búsqueda de soluciones alternativas, ¿sí? A veces no es tan importante el conflicto en sí, sino encontrar una forma de resolverlo, ¿sí? Pero y si no se encuentra una forma de resolverlo, por lo menos intentar encontrar esa forma, ¿sí? Buscar la solución al problema por sobre estar dándole vueltas al problema es algo crucial y es algo que los equipos justamente se puede hacer más efectivamente. Gracias. No, por favor, gracias a vos, Claudio. Acá creo que Nicolás García está preguntando, por la observación conductual. La observación conductual es algo tan simple y es algo que a veces obviamos y es crucial. O sea, la observación conductual lo que nos permite hacer es lo que se llama observación asistemática. ¿Qué sería una observación conductual? Es simplemente observar a la otra persona y ver qué elementos son observables y distinguirlo de las inferencias que hacemos, ¿sí? O sea, poder ver a la persona y no sé, yo puedo mirar a una persona y decir, esta persona está cansada. Ahora, para decir que está cansada tengo ciertos observables. Por ejemplo, no sé, tiene muchas ojeras, lo veo con el ánimo caído, veo que se le cierran los ojos. Esos son observables. Es distinto a decir, por ejemplo, esta persona está alterada o la persona está ansiosa. La persona está ansiosa es una inferencia que yo hago. ¿Sí? Yo infiero que la persona está ansiosa. Ahora, para darme cuenta si está ansiosa, tengo que ver otros observables. Tengo que poder ver si la persona tiene respiración agitada, si tiene sudoración excesiva, si está tensa. ¿Sí? Tengo que tener distintos observables. Hacer una observación conductual adecuada es poder observar las conductas e integrar, digamos, esas conductas para tomar una decisión. Y es crucial, es crucial. A veces hacemos observación conductual cuando hablamos por teléfono con un amigo o una amiga. Escuchamos el tono de voz y sabemos si está triste, si está feliz, si está cansada, si no está cansado. Y eso es una observación conductual en base a un observable, ¿sí? Lo que tenemos que tener cuidado a veces es de hacer muchas inferencias, de inferir muchas cosas, porque a veces inferimos la realidad, ¿no? Como que tomamos, no sé, por ejemplo, vemos una persona revolear una silla y decimos, es un agresivo. No, no es un agresivo, la persona revoleó una silla. Ese es el observable, ¿sí? Para poder decir que es un agresivo tengo que observar un patrón de conductas. Y esto es muy importante, porque en el trabajo en equipo es crucial. Muchas veces se infieren cosas de los demás, ¿no? Y después se llega al punto de que, no sé, si yo estoy trabajando con Federico y Federico levanta la lapicera así, yo digo, está levantando la lapicera porque me quiere, porque sabe que a mí me molesta que él levante la lapicera. Eso es una inferencia que yo hago. Federico está levantando una lapicera. Yo lo que puedo hacer es ir y preguntarle por qué le está levantando, ¿sí? Entonces, es muy importante basarse en observables concretos de la conducta y no inferir la realidad, que es algo muy común en todos nosotros y es inevitable, ¿no? A ver. Gabriel ahí está preguntando si hay técnicas para fortalecer la comunicación en un grupo. Sí, sí. Hay técnicas para fortalecer lo que es la comunicación individual, o sea, la comunicación intrapersonal, vamos a decirle, y la comunicación interpersonal. La asertividad es una de ellas. Lo que se llama entrenamiento en habilidades sociales es otra,
¿sí? Que principalmente es lo que se usa en psicología para trabajar con pacientes, ¿sí? Y también se usa en lo grupal. Simplemente que en lo grupal cambia las distintas técnicas y cómo uno las utiliza. Quizás en lo grupal se hacen más reuniones laborales donde se explican estas técnicas y después se practican y se entrenan. Con el paciente individual, obviamente, se le hace un modelado de la técnica y el paciente después lo practica en la realidad. Diego, ahí, hola Diego, ¿cómo estás? Ahí está preguntando. No, no necesariamente, él pregunta si el líder necesariamente debe ser el que más sabe o el más experto. O en realidad debe saber liderar, hacer que el equipo funcione, buscar en cada uno las virtudes y debilidades. Y sí, es una tarea complicada. El líder, para responderte, es el que pones en la segunda parte de la pregunta. Es el que debe saber liderar considerando las aptitudes personales de cada individuo y las necesidades personales, entendiendo a la persona y ayudando a crecer a la persona, ¿sí? Ya hace tiempo que no se concibe más al líder como el que más sabe, ¿sí? O sea, no necesariamente el líder tiene que ser el que más sabe, ¿sí? El líder es aquel que más sabe comprender las necesidades de cada miembro y de cada equipo y de cómo lograr eso, simplemente, y respetar a esas necesidades individuales. Hola Nicolás, Sí, Andrés, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Andrés te saluda. ¿cómo estás? Muy exquisita la charla. Como vos sabés, tuve el privilegio de tenerte como docente en el curso de prevención de accidentes y también de la de Modesto. La clase anterior estuvo excepcional. Te quería preguntar si yo tuve la oportunidad de ver el trabajo en equipo, que cuando el dirigible alemán, el Graf Zeppelin, vino a Argentina, fue un acontecimiento, yo creo que eh, es uno de los mejores acontecimientos aeronáuticos acá de Argentina. Yo vi cómo preparaban, cómo hacían el mantenimiento. Como vos sabés, yo soy mecánico, soy piloto, y me llamó poderosamente la atención cómo con pocas cosas los mecánicos, unos artesanos, unos maestros, seguramente ahí, como vos decías, había la selección del personal, los perfiles, no sé si es eso lo que estabas hablando, los mecánicos tenían que salir del habitáculo al motor directamente con la solución del problema. Así que Claro. eran mecánicos de primerísimo nivel. Estamos hablando de 1934, en junio del 34 aterrizó el Graf Zeppelin en Campo de Mayo, y el piloto en ese momento, no me acuerdo ahora el apellido, no tenía la posibilidad de hacer metrología como hacemos ahora con el celular, ¿verdad? Claro. Unos fenómenos, la tripulación, ¿no? Tanto los mecánicos como el piloto, los trabajadores, que la cocina, como vos sabés, obviamente era un viaje, yo creo, mucho mejor que el del Titanic, ¿verdad? Que, digamos, viajaba gente exclusiva, con muchos medios, pero vos fíjate que en ese pequeño habitáculo no podían llevar un motor de repuesto o no sé, un pañuelo de herramientas, ¿verdad? Yo creo que ahí el trabajo en equipo para llevar el dirigible prácticamente casi a dar vuelta al mundo, para mí lo veo un trabajo magnífico. No sé si vos tuviste oportunidad de ver algo, Claro. Nicolás, no sé si eso puede dar un claro ejemplo de, no sé, un trabajo en equipo excepcional. Y bueno, te vuelvo a decir, muy buena la charla y gracias por escucharme. Bueno, no, gracias a vos, Andrés, por participar. La verdad, yo nací en el 83, así que no recuerdo tan atrás qué habrá pasado con el Graf Zeppelin, pero imagino que al ser alemanes, también la lógica del trabajo en equipo debe ser
muy pragmática, muy organizada, y a veces son pioneros en muchos ejemplos de estas cuestiones, ¿sí? De cómo trabajar en equipo. Pero sí, realmente en la época de proezas, inclusive con proezas no solo desde lo individual, como puede ser lo que hizo Amelia Earhart o lo que hizo Jorge Newbery acá en este país, realmente en aquellas tareas que siempre se ve la interacción de un grupo humano, se ve que el trabajo en equipo posibilita proezas que son aún mayores. ¿Sí? Bueno, pensá en el cruce de los Andes, que está considerado correcto. la epopeya más grande realizada por un ejército. Sí. Correcto. También imagínense lo que está pasando en la actualidad, por ejemplo, con todo lo que es las cápsulas Dragon y con lo que está haciendo SpaceX, que no sé si han visto los videos del retorno de los cohetes a la Tierra, ¿sí? Que sinceramente es algo espectacular y es el producto Viste del justo en la trabajo. tecla. Te quiero preguntar, vos sabés que uno de los temas de conversación acá, bueno, mis chicos se entusiasmaron con el lanzamiento del... Bueno, yo soy sesentón y vengo de la época de, como ves, viste, fanático de los Apolo, porque cuando tenía 10, 12 años me leía todos los diarios, no teníamos internet en esa época, apenas vos pensás que cuando alunizó la señal de la Luna a la Tierra tardó 2 minutos en llegar. Hoy está SpaceX e instantáneamente estás viendo lo que está haciendo. Estornuda el astronauta y ya te enteraste que estornudó. Claro. Lo fascinante de toda esta época que hemos vivido, los sesentones. Bueno, el tema es, una de las cosas que planteaba, porque uno se imagina que mientras estás en la NASA estás en una estructura organizacional, gubernamental, científica, bueno, toda la perorata. Ahora, a este señor se le antojó armar un cohete y mandarlo al espacio. Entonces, el tema es la visión que tuvo él y cómo bajó a todos los equipos que estaban trabajando, que compartieron esa visión. Claro. Y encima, en poco tiempo, porque podemos venir vos, yo, cualquiera de los que está en el grupo, decimos, bueno, tenemos $10.000 o lo que fuere, y queremos hacer tal cosa. Muy probablemente no compramos un chupetín. Claro. Lo extraordinario de SpaceX y de toda esta organización, que a lo mejor con tu capacidad, bueno, que puedan analizar, es la visión del ñato, cómo la pudieron trasladar a todos los segmentos de la organización. Es que justamente eso te iba a decir. La forma que tuvo SpaceX de lograr las cosas que se han logrado es muchas veces similar a organizaciones como la NASA. La diferencia es que, bueno, ellos lo hacen en el ámbito privado, pero realmente tienen una visión compartida del objetivo, ¿sí? O sea, SpaceX obviamente tiene una estructura muy funcional y muy organizada. Yo tendría que explorar un poco más sobre esa estructura, pero sí lo que he leído es que muchas veces, fíjense que en SpaceX pasa algo. O sea, es la empresa privada de Elon Musk, que bueno, es conocido por los autos Tesla, y en realidad él tiene la visión de, en realidad, cambiar al mundo. O sea, si nosotros podemos decir, él quiere cambiar la visión del mundo, apelando a nuevas tecnologías, innovar, o sea, tiene una visión más similar a lo que podría ser Apple en la computación, como Steve Jobs hizo en su momento. Pero lo importante es que yo me acuerdo que hace un tiempito lo escuché dando una entrevista, y él decía algo que creo que representa esto que estamos tratando de dilucidar, que es que él dijo algo como que en SpaceX cada miembro sabe lo importante que es para mí y sabe lo importante que es para cada tarea. ¿Sí? O sea, desde la persona que diseña un botón hasta toda la persona que está programando el software de reingreso a la Tierra de las cápsulas Dragon. ¿Sí? Es como que son engranajes, son pequeñas partes de un todo. Entonces, donde se privilegia justamente todo esto, el trabajo en conjunto, y donde se privilegia que cada uno de los miembros es importante para el desarrollo en lo que esté trabajando, y que tengan los recursos satisfechos. Pero es importantísimo, creo que son ejemplos históricos, lo que mencionaba Andrés, lo que mencionás vos, Claudio,
de justamente momentos donde se nota que el trabajo en equipo produce una potenciación en los recursos y obviamente se trabaja más desde lo pasional, porque ellos trabajan con la visión a futuro, pero desde lo pasional, ¿sí? Lo que está logrando realmente objetivos increíbles, como es, por ejemplo, la recuperación de los cohetes que antes ni siquiera se concebía, ¿sí? Ahora son cohetes reutilizables, ¿sí? Pero bueno, lo grupal obviamente y lo del equipo es algo crucial para esos desarrollos. Sí, yo creo que un tema que será también para análisis después que pase toda esta tormenta es porque desarrollar vacunas, o sea, el caso que estamos viviendo ahora, el estudio del coronavirus, la cantidad de información que se ha compartido en este momento, en estos meses, sobre el coronavirus entre las distintas culturas, porque las comunicaciones son instantáneas con los distintos continentes y con los distintos grupos científicos. Creo que todavía no estamos valorando la monstruosidad de intercambio intelectual que ha ocurrido, no sé si es Big Data, Mega Data, o sea, todo lo que lo quieras llamar de hiperdata, que se ha transferido en estos últimos 6 meses. Y lo que se ha llegado a lo que habitualmente una vacuna se tarda en desarrollar un tiempo prolongado, que en pocos meses dispongamos de muchas vacunas en primera posición para ser aplicadas, ¿no? Correcto, sí, sí, sí. Lo que ha pasado justamente con este último periodo en el ámbito académico, justamente vos estabas mencionando el aspecto positivo, que fue lo que permitió compartir información rápidamente y trabajar en un desarrollo conjunto, a veces y sería internacional, o sea, entre naciones han logrado desarrollar diversos conocimientos y compartir esos conocimientos. El otro problema estuvo del otro lado de la comunicación, que es el exceso de... Porque nosotros, por ejemplo, cuando empezó todo este tema de la cuarentena, Ale Acri, que está acá, también lo sabe, nosotros empezamos a hacer todo un raconto de trabajos de investigación disponibles sobre el tema del coronavirus. Y yo les aseguro que si uno levantaba una planta, encontraba un trabajo chino sobre el coronavirus y los síntomas, y al otro día salía un trabajo que decía lo contrario, y al otro día salía otro diciendo lo que había dicho los chinos hace 2 días. Un sistema de saturación de información que realmente es muy reconocible todos aquellos que han trabajado en el desarrollo de redes comunes de comunicación y evitar toda esa interferencia, porque la cantidad de información e interferencia que hubo en estos periodos también es una amenaza. A veces el exceso de comunicación es una amenaza para el trabajo en equipo, ¿sí? Y uno no sabe qué pensar, ¿sí? Más cuando surgen estos emergentes que todos quieren tener la primicia o todos quieren afirmar algo y a veces se llegan a conclusiones desesperadas, ¿no? O conclusiones anticipadas sin tener todos los datos disponibles. Pero es realmente memorioso también y memorable, perdón, el trabajo que han hecho todas estas instituciones que están trabajando en el desarrollo de vacunas para poder filtrar aquella información crucial y central. Y fíjense que esta pandemia ha ocasionado, creo que cuestiones que nunca habíamos pensado, como puede ser el replanteo del rol de una institución indiscutible como era la OMS. O sea, hoy en día se discute hasta el rol, el funcionamiento y la funcionalidad que tiene particularmente la OMS como institución. O sea, se ha perdido hasta la credibilidad en ellos. Entonces, por momentos, obviamente, y obviamente que los medios también han generado una distorsión de la información que es altísima, afectando a los individuos enormemente, enormemente. Eso fue crucial también. Acá, a ver, Sol, preguntabas por las dinámicas grupales que recomiendo para manejar la comunicación. Y dinámicas hay varias, dependen del equipo con el que uno esté trabajando, pero hay desde dinámicas que están orientadas a manejar lo que es la comunicación formal a aquellas que están orientadas a manejar la comunicación informal. Se pueden utilizar protocolos estandarizados de comunicación como una dinámica. Se pueden usar, por ejemplo, ejercicios de briefing y debriefing como feedback, pero hay millones de dinámicas. O sea, después
hasta dinámicas lúdicas hay. Y Alan acá preguntaba por si puede traer conflictos la interacción entre un líder establecido y un líder emergente en la tarea diaria y en la toma de decisiones. Sí, un montonazo. Sí, totalmente, totalmente. Puede generar un montón de conflictos, más que nada cuando, por ejemplo, se cruza un líder establecido que tiene una forma de trabajo autoritaria y el líder emergente en la tarea surge por necesidad del equipo y no tiene un estilo formal autoritario. O sea, eso pasa mucho, pero sí, sí puede traer muchos problemas. Puede traer, por eso ahí se trabaja mucho la resolución de conflicto y la puesta a punto en común de soluciones, ¿sí? La negociación, lo que vendría a ser. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna duda, si ya vamos cerrando. Hola, licenciado. Le saluda Luis Maldonado desde Quito, Ecuador. Hola, Luis. Intervengo para primeramente felicitarle. Ha dado realmente una cátedra en el tema. Se conoce usted muy bien el tema y eso está reflejando. Desde los conceptos antiguos, como sesentón que soy, a los actuales, pues hay muchísima diferencia. Pero usted ha sabido definir bien en los dos tiempos, de los antes y los después, lo que es el trabajo en equipo. Se han dado ejemplos magníficos, por ejemplo, un liderazgo que se me ocurre en la Segunda Guerra Mundial fue lo que se pudo ver en una película, que todos bien me imagino que la vieron, que se llama Los 12 del Patíbulo, que fue, o The Dirty Dozen, en la que hay un líder y que hace de un conjunto de prontuariados delincuentes los mejores soldados para conseguir una misión, cumplir una misión, un objetivo. En esa época había exclusivamente la misión y tenía que cumplir a todo, a como de lugar. Ahora tenemos la diferencia de que además de la misión de los equipos, también el líder tiene una visión. La visión de un equipo es lo más importante y saber participar, convencer a los del equipo, que no solamente tienen que cumplir objetivos, una misión, sino cumplir con la visión. SpaceX, por ejemplo, es una visión de futuro, ¿verdad? Y ahí se ve prácticamente lo que es el liderazgo de quien lleva esta misión. Estamos viendo el liderazgo en los hospitales nuestros de Latinoamérica, de todos los hospitales, para combatir la pandemia del COVID, las infecciones de COVID. Nadie estaba preparado para semejante barbaridad sanitaria. Pero ahí se ve justamente el liderazgo de los médicos jefes de la unidad de cuidados intensivos, de las enfermeras, de todos los que son circulando, los circulantes, de todo ese personal, del guardia de seguridad, cómo cumplir. Ahí vemos liderazgo y lo que es un trabajo de equipo, pero que se ha dado sobre la marcha, que nos ha tocado ver. Usted académicamente ha definido todo lo que yo, sin ser académico, ni ser psicólogo, ni experto en lo que usted maneja en su expertise, ha definido fácilmente a los que no tenemos total conocimiento de estas fases que usted ha dado y ha hecho que en lo particular yo aprenda muchísimo. Usted es un profesional muy joven, pero que tiene una experiencia de una persona mucho más adulta y yo celebro que usted sea parte de algún equipo importante donde que usted trabaja y le felicito y desde luego también para despedirme, le felicito a la Sociedad Argentina de Medicina Aeroespacial por haber traído justamente el día de hoy, esta charla con un profesional de su talla. Agradezco al doctor Mourinho, a todos los contertulios, les saludo afectuosamente, que tengan una excelente noche y muchas gracias por lo que he podido aprender el día de hoy. Hasta luego. Bueno, muchas gracias a usted, muchas gracias por sus palabras. Le agradezco muchísimo, gracias por participar y bueno, nada, simplemente decirle que lo que usted mencionó, obviamente que es sumamente correcto, que esto se ve, que cuando uno puede reunir un grupo de personas bajo una visión, se pueden lograr cosas maravillosas. Así que bueno, le agradezco sus palabras nuevamente. Lo voy a llamar más seguido cuando necesita sentirme bien. Así que ya
de por sí, cuando quiera le doy una clase, no hay problema. Así que, y realmente me pone muy contento que haya disfrutado y que haya aprendido. ¿Sí? Que era quizás el objetivo principal. Delo por hecho, no lo dude. Muchas gracias. Gracias a usted. Muy bien. Bueno, buenas noches a Bueno, todos. Felicitaciones. Y gracias, Nicolás. Gracias, Gustavo, por esta invitación. Buenas noches a todos. Bueno, damos entonces por cerrado, les mandamos un saludo a todos, muchas gracias, nuevamente agradecer la presencia a Modesto, al doctor Mourinho que no pudo estar hoy con nosotros, a Federico por haber hecho el moderador, muchas gracias Fede, como siempre colaborando, y no sé a quién más me olvido, pero bueno, muchas gracias a todos, fue un gusto participar, así que espero verlos pronto. Nicolás, Sí, Andrés. sí, discúlpame, lo último, para Sí, por saludarte. supuesto. Y bueno, yo no soy sesentón, pero soy cincuentón. Y lo del Graf Zeppelin también, o sea, lo puedes googlear en YouTube, hay Lo unos voy a buscar. exquisito. Y si queremos ver algo más actual, viste que yo apunto siempre a lo aeronáutico, hay Ujú. un trabajo en equipo importante con un avión legendario que a mí me fascina, el DC-3, que es de Sí, 1935, claro, y está dejando de volar, pero es un avión como el Ford Falcon nuestro. claro. Eh, como ya no hay muchos repuestos y los mecánicos, o sea, hacen artesanía prácticamente esos equipos, ¿no? Los únicos países que están volando me parece que es Colombia, Bolivia como cargueros, pero también es un ejemplo, me parece, de trabajo en equipo fenomenal, ¿no? Sobre todo para el mantenimiento y la operación, que es un avión hecho en la Segunda Guerra Mundial, Sí, y ni hablar de irrompible, ¿no? los ingenieros que participaron del diseño, ¿no? Sí, Aviones que trascienden épocas, y sí, hay varios también volando en África, de S3. claro, Hay uno que está en Rodríguez, en General Rodríguez, que sigue volando y es un bicho maravilloso, o sea, realmente una claro, aeronave. en la exposición habitualmente Ujú. es una reliquia. A mí me fascina Exacto. ese avión, pero bueno, vos sos piloto, También, así que me entendés de también, mi fanatismo por claro que bueno, sí. saludos a Bueno, Modesto, Andrés, buen fin de semana y nos veremos el viernes que viene. Dale. nos vemos, hasta luego, muchas gracias. Bueno, Fede, cuando quieras, si querés ya cerramos la sala, ¿eh?